Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Acá estamos una vez más por la misericordia de Dios en el programa Ezequiel 3:17, ¿verdad? El cual dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Que todo sea para la gloria de Dios. Gracias a Dios primeramente por el privilegio y gracias a la sierva Nanichi Rivera también, ¿verdad? Por ser tocada por la voluntad de Dios y permitirnos el privilegio de predicar en su programa radial. Y saludamos primeramente a los amigos que están escuchando por la radio, segundamente a los hermanos, ¿no? Que el Señor les bendiga mucho, y los amigos que están escuchando, por favor, escuchen este mensaje porque es palabra de Dios y a cada uno de nosotros Dios va a hablar en nuestra vida. Conmigo está el hermano Matías, el evangelista Matías, un hombre de sana doctrina que también Dios lo usa mucho. Y es un privilegio para mí estar con él en esta hora. Y tenemos un tema en esta hora y se llama el evangelio diferente o el evangelio falso. Vamos a hablar un poco de lo que son las diferencias doctrinales que hay entre el pueblo verdadero de Dios y el pueblo que se ha mezclado en lo de Dios, lo cual son apóstatas. Entonces les dejo a mi hermano saludando al pueblo, hermano Matías. Amén, que el Señor le bendiga, amada audiencia que nos está escuchando a través de la vía internet. Nos saludamos desde este lugar de la ciudad de Hyattsville, Maryland, de los Estados Unidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que la palabra que se va a estar impartiendo sea de bendición para sus vidas, a las amistades que nos van a estar escuchando. Les saludamos desde este lugar, quizás no nos conocemos, pero sabemos que Dios sí conoce nuestras vidas y sabe la necesidad que hay en cada quien de nosotros. Como decía mi hermano, mi nombre es Matías Enríquez Ayala Cárcamo y el Señor nos ha permitido la vida y la bella oportunidad de impartir su palabra desde este lugar a través de la vía internet. Saludamos a la sierva que, amén, ha permitido el enlace a través de la vía internet. Dios sea el nombre del Señor. Y como decía mi hermano, vamos a estar tocando un tema. Y para eso vamos a ir sin más preámbulo de tiempo a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un pasaje que encontramos en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la letra dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar viendo acá, Dios el nombre del Señor, basado en este pasaje. Y es que el apóstol Pablo le escribe una carta a las iglesias que había levantado en Galacia. Muchos de nosotros tenemos quizás de que Galacia era una ciudad, pero más que todo era una región en la cual habían varios pueblos. Dios sea el nombre del Señor, no era solo una ciudad. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, levantó obras ahí, predicó el evangelio, llegó a predicar el evangelio ahí por causa de una enfermedad de que él tenía. Dios sea el nombre del Señor, llegó ahí, y usted lo va a encontrar cuando lea la carta de los Gálatas, se va a dar cuenta que él dice de qué manera llegó predicando el evangelio. Total, de que el Señor de alguna o de otra manera siempre va a llevar su palabra a aquellas almas que están necesitadas. Este varón Dios lo utilizó para levantar obras. Y cuando él levantó obra, con el pasar de los tiempos, hubieron personas en Jerusalén que se convirtieron judíos, los cuales guardaban todavía ciertas tradiciones de lo que estaba escrito en la ley, y llegaron a las iglesias que se habían levantado en Galacia. A estas personas se les conocen como los judaizantes, porque ellos guardaban ciertas costumbres de la ley todavía, y llegaron a las iglesias de Gálata a predicar. Y cuando ellos llegaron, enseñaban que era necesario que los gentiles que se habían convertido a Cristo
que se circuncidaran y que guardaran algunas costumbres de la ley. Y cuando el apóstol Pablo se da cuenta de esto, escribe esta carta. La carta de los Gálatas se compone de 3 secciones. Viene él y corrige estas falsas enseñanzas que los judaizantes estaban enseñando al pueblo que se había levantado allá en Galacia. Y él viene y les predica acerca del pasaje que hemos leído. Les escribe que no hay otro evangelio. Cuando hablamos de evangelio estamos hablando de las buenas nuevas. En contra a lo que ellos estaban enseñando, el apóstol Pablo les refuta con muchos pasajes bíblicos o enseñanzas que tenía, digamos, la misma palabra de Dios. Y para eso vamos a tocar algunos pasajes bíblicos que encontramos en la misma Biblia, de que la enseñanza que los judaizantes estaban llevando era una enseñanza errónea, ya de que si usted lee en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, desde el versículo 15 hasta el 16, el Señor Jesús, amén, da esta comisión. Y Él dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y dice, al que creyere y fuere bautizado será salvo. No encontramos ahí que el Señor imponga, digamos, que se lleve a cabo la circuncisión, sino que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es por eso que nosotros, los cristianos evangélicos, caminamos por fe. Somos justificados por la fe. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 1, y dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No encontramos ahí que a los gentiles se les imponga guardar ciertas costumbres de la ley o circuncidarse. Nosotros sabemos plenamente de que la circuncisión fue implantada en la ley, pero ya era antes de la ley, ya que era señal, como el sello de la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y esto significaba que se apartaban de toda la adoración de lo que es los cultos paganos. Era una cierta cosa que se hacía en el miembro eréctil del hombre, en el cual el pueblo judío se distinguía de los demás con eso que ellos hacían de la circuncisión. Cuando los israelitas hacían un prosélito es una persona de que aceptaba todas las costumbres judías y se hacía prácticamente como un ciudadano y aceptaba, digamos, la costumbre religiosa y los ritos de los judíos. Ellos imponían esto de la circuncisión, mas sin embargo en el Evangelio no se nos impone esto. Nosotros somos salvos por la fe. Volvemos y repetimos lo que estaba mencionando antes, que estaba escrito en Marcos, o más bien dicho está escrito, de que esto es por fe, el creer de que Cristo murió por nosotros y que cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él derrama su sangre para redimirnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso Él muere por nosotros. Es el sacrificio magno que Él se dio en la cruz del Calvario por nosotros para redimirnos y no nos impone la circuncisión. Este problema que encontramos que el apóstol Pablo escribe a los de Gálata se llama a la ciudad, a la iglesia, amén, central allá en Jerusalén, en donde estaban los apóstoles y los ancianos. Y eso usted lo puede encontrar, que está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el cual cuando el apóstol Pablo y Bernabé se dan cuenta de los que habían ido de Judea y enseñaban las falsas enseñanzas, ellos los confrontaron, y al confrontarlos, después de esto llevaron este problema a la iglesia central en Jerusalén, y eso se conoce como el concilio de Jerusalén, en el cual los apóstoles, lo que escribe, que se aparten de los ídolos, de fornicación y de cosas de ahogados, no les imponen nada. Incluso ellos mismos, le dice uno de los profetas, uno de los apóstoles que estaba ahí, de que ni ellos habían podido llevar esa carga o ese yugo, cómo se lo iban a imponer a los gentiles. Es por eso que nosotros caminamos por fe, somos salvos por fe, y no hay necesidad de una circuncisión, no hay necesidad de guardar ciertas costumbres de la ley, pues la misma Biblia dice que el que guarda todos los mandamientos y infringe en algún mandamiento la ley, ya se hace un transgresor de la ley. Qué lindo es para nosotros que no tenemos que cumplir una ley. La ley vino por causa del pecado. La ley vino para señalar nuestros pecados.
Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él no supiera que es codicia si la ley no dijera no codiciarás. Nosotros, por la fe, nos acercamos hacia Dios recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es por eso que en el Evangelio, como decíamos hace un momento, que significa buenas nuevas, nuevas nos llegan todos los días a nosotros, pero que sean, digamos, buenas, no todos los días nos llegan noticias nuevas que sean buenas. Posiblemente le hagan nuevas noticias, pero algunas van a ser malas. En cambio, en Cristo Jesús, en el Evangelio se predica de Él, se habla de Él, de aquel ser, de que es el único que puede salvar a la humanidad. En el cristianismo nosotros no predicamos de nadie más, no predicamos de ningún apóstol, no predicamos de ningún Mahoma, no predicamos de ninguna María que pueda salvar a la humanidad, porque el único que puede salvarnos se llama Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el mensaje céntrico del Evangelio. El mensaje es cristocéntrico. Solo Él es el que salva, solo Él es el que murió por nosotros, solo Él es el que venció a Satanás, como lo dice la Biblia en Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Si alguien quiere alcanzar salvación creyendo en alguna otra persona o alguien que no sea Cristo Jesús, lamento decirle de que ahí no se encuentra la salvación. Todos los grandes líderes que hemos visto que se han levantado han muerto, pero no han tenido el poder para levantarse de los muertos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo murió y al tercer día, tal y como estaba predicho, se levantó de la tumba. Y dice la Biblia, Dios es el nombre del Señor, que se les apareció por 40 días a aquellos que tuvieron o caminaron con Él. El apóstol Pablo dice a los Efesios que cuando Él, digamos, subió, resucitó, dice que llevó cautiva la cautividad. Qué bonito es cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sentimos la libertad. Justamente ayer predicábamos de 3 puntos que están en lo que es la salvación. Cuando recibimos a Cristo, número 1, nosotros somos rescatados. El que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida es un esclavo del pecado. Por eso que muchas personas que dicen ser cristianos evangélicos y no hay un cambio en su persona, no podemos nosotros decir de que verdaderamente ha recibido a Cristo, ya que el mismo Cristo dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. Entonces, todo el que ha recibido a Cristo, número 1, lo primero que se evidencia es que es rescatado del pecado. Cristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Por eso Él vino. En cierta ocasión Él dijo que había venido por los enfermos, no por los sanos, ya que los sanos, dijo Él, que no tenían necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces Él vino y murió por nosotros. Todo el que ha recibido a Cristo ha sido rescatado de las garras del pecado. A veces nosotros no podemos entender como personas que quizás conoció en su vecindad, en su ciudad, en su pueblo, que eran personas bien centradas, y de repente usted se da, digamos, cuenta de que ha hecho algo inmoral, en el cual decimos, no lo puedo creer, yo conozco a fulano de tal. No es, digamos, quizás la persona, es el pecado que está en él, lo conlleva a hacer las cosas indebidas. Es por eso que nosotros, al recibir a Cristo, y lo hacemos de corazón, somos rescatados del pecado. Y cuando somos rescatados del pecado, Él ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene influencia sobre nosotros, excepto si usted y yo nos mostramos permisivos. El apóstol Pablo refuta las falsas enseñanzas de los judaizantes a través de la carta que escribe a las iglesias que había levantado en la región de Galacia, y les hace una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por obrar por fe o por las obras de la ley? Y nosotros entendemos, nosotros en el presente, los cristianos evangélicos, sabemos que cuando nos acercamos a Dios, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos esa promesa que Él hizo cuando aún andaba en la tierra. Él dice que en el último gran día de la fiesta se puso en pie
Eso lo dice el Evangelio según Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Dice que se puso en pie y dijo estas palabras: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos los que hemos venido a Cristo Jesús y lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos testigos palpables, testigos oculares de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de esa presencia que sentimos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El apóstol Pablo le señala esto a la iglesia de los Gálatas. Según los estudios, todavía había un pueblo, quizás un 50%, de que no habían sido, convencidos por las falsas enseñanzas del judaizante. El apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído, dice que si alguien les predica un evangelio diferente, le dicen que no hay otro evangelio, sino que algunos lo pervierten. Otra palabra que podíamos utilizar es lo tergiversan, lo cambian el evangelio. El apóstol Pablo hace una sanción fuerte y dice: sea anatema. Palabra que podemos traducir: caiga bajo maldición o sea maldito. El mismo, para hacerles ver, que no hay otro evangelio diferente, le señala algo que nunca hemos visto, a un ángel predicando el evangelio. Claro que han sido mensajeros de Dios y lo siguen siendo, pero le señala y le dice que si aún ellos o un ángel del cielo les predicara otro evangelio diferente, sea anatema. Es algo que él utiliza para hacerle ver a las iglesias que he levantado en Galacia, de que si aún ellos se regresaban predicando otro evangelio, ya habían caído bajo la maldición, ya se habían vuelto un apóstata, el cual, me dice el nombre del Señor, no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él señala esto, que si aún un ángel viniese y les predicaba, era anatema. Para que la iglesia que estaba en Galacia se diese cuenta que solo hay un evangelio. Muchos lo van a pervertir, algunos por su propio bien económico, otros por la fama, otros por tener muchos adeptos. Pero nosotros tenemos, aparte, de lo que escuchamos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la cual es el manual, el cual podemos tomar como ejemplo y ver cuáles son las enseñanzas de Dios, cuál es lo que nos están predicando, si es de acuerdo a la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos encontramos que el apóstol Pablo, levantando las misiones, llega a cierto lugar a predicar la palabra. La Biblia enseña y señala a estas personas que eran nobles, palabra que da a entender que no eran personas comunes y corrientes en el sentido del estudio, eran personas que tenían un conocimiento bastante avanzado, el cual, para asegurarse que si era verdad lo que el apóstol Pablo les estaba predicando, cuando el apóstol Pablo no estaba con ellos, ellos indagaban con diligencia para asegurarse. Es por eso que en el presente tenemos, en la cristiandad del presente, muchos fácilmente nos engañan, porque no necesariamente o automáticamente al venir a Cristo significa que nos gusta leer la Biblia. Es un alto porcentaje de la cristiandad del presente que decimos ser cristiano, pero no estamos investigando, no estamos seguros de lo que estamos hablando. Y nosotros tenemos que ser apologéticos, es decir, tenemos que tener la firme convicción en qué estamos. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el pueblo que está escuchando a través de la vía internet, es muy necesario que nosotros investiguemos por nosotros mismos lo que está en la Biblia, porque cuando no leemos la palabra del Señor, fácilmente nos engañan y seremos llevados de vientos de doctrina de un lugar para otro, y nunca nos vamos a establecer en una sola iglesia o como un cristiano sólido. Siempre vamos a estar como niños espiritualmente hablando, porque no estudiamos la palabra. Todo el pueblo que está escuchando, es menester de que usted abra las páginas de la Biblia y no solamente lea, porque leer no tiene mucho beneficio. Leer, yo puedo leer la Biblia y decir, la Biblia dice esto y lo otro, pero es muy diferente a leer lo que dice, a investigar el tema. ¿Por qué se habló? ¿Por qué lo escribieron? ¿Por qué, se sancionó? ¿Por qué se le escribió a ciertas personas?
hay que investigar el tema, es escudriñar la Biblia. Tenemos que indagar, darnos cuenta por qué la Biblia dice eso. Si no, siempre vamos a estar siendo engañados. Justamente el fin de semana pasado tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de estar en el estado de North Carolina predicando, y me voy a dar cuenta de un pueblo que está herido, que sus sentimientos han sido heridos y su corazón Satanás lo ha endurecido, porque los falsantes han ido a destrozar ese pueblo. ¿Por qué? Porque muchos no investigamos la palabra. Algunos decimos que somos cristianos evangélicos, pero es necesario que lo que nosotros creemos estemos convencidos y seguros. Y cuando nosotros estamos seguros en lo que creemos y profesamos la fe en quien la hemos puesto, no cualquiera nos va a mover. Alguien se puede acercar con falacia de palabras, porque si bien es cierto, no lo podemos negar. Hay personas que son bien hábiles en la palabra, y para el que no ha estudiado la Biblia o no le pide al Señor la guianza, fácilmente lo pueden engañar. Hermano y hermana que me está escuchando, o amistades que están escuchando, les pedimos en el amor de Cristo Jesús de que lea la palabra, de que busque la dirección de Dios. Cuando leemos la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, nos damos cuenta de los problemas que había, porque muchas personas, el falso maestro, el falsante, no le importa hacer el daño, él lo que quiere es conseguir su objetivo. Es por eso que nosotros a veces nos señalan y nos llaman que somos extremistas, lo llaman que algunos quizás nos dicen que ya solo las alas nos faltan. No, es que la palabra del Señor tiene que predicarse tal y como es. Duela a quien le duela, la palabra del Señor es la palabra de Dios. Y aunque el hombre la cambie, nunca la verdad se va a vender. Alguien puede cambiar el mensaje que está en la Biblia, pero la verdad siempre está vigente. Es por eso que nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar seguros en lo que estamos, ver si el evangelio que nos están predicando verdaderamente es el evangelio que Dios demanda. Estar seguros, convencidos de que esto está en juego en nuestra vida. No es la vida de los demás. Individualmente hablando, particularmente hablando, hermano y hermana que me escucha, es su propia vida. Recuerde que es su alma, su salvación la que corre en juego. Y esto no es un juego. Y muchos tenemos el evangelio como un juego. No, esto no es un juego. Esto es algo que, digamos, es algo serio. Muchos vamos a la iglesia y lo tenemos solo como un pasatiempo. Lamento decirle que si usted va así a la iglesia, usted no va para ningún lugar. O para algo que se llame reino de los cielos. Porque es una realidad. Muchas veces vamos a las iglesias porque allá quizás me distraigo con los hermanos, allá el grupo que canta bonito, allá siento algo libertad, cosas por el estilo, pero no lo hace de corazón. Tiene que ir a la iglesia a buscar a Dios de corazón, tiene que tener una experiencia con Dios. Y como hablaba hace un momento, de acerca, digamos, de que en el cristianismo, en la salvación del que viene a Cristo, una de las cosas que tenemos es recibe el rescate del pecado. Por eso que nosotros, ahora el cristiano, usted se puede dar cuenta que antes, el que era drogadicto, hoy ya no se droga. El que era borracho, hoy ya no toma más. La mujer que se prostituía ya no se prostituye. El homosexual que tenía ese espíritu de homosexualismo, el Señor lo ha cambiado y ya piensa como un varón. La mujer que pensaba ser como un hombre, lo cual conocemos como lesbianismo, el Señor la cambia, la transforma, porque ese es el evangelio que nosotros conocemos. En él se habla de un Cristo de poder que cambia la vida, que liberta al que está endemoniado, que salva a las personas, que rescata de las garras del alcohol, de las drogas, de las pandillas, del mismo satanismo. Hay personas que dicen ser evangélicas, pero siempre tienen esas ataduras en su vida. Y en Cristo Jesús encontramos libertad. Otra de las cosas que podemos ver de alguien que es salvo es que su espíritu es renovado. El espíritu del hombre, originalmente nosotros entendemos por la palabra de que cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo del barro, del polvo. Y cuando formó aquel muñequito, sopló aliento de vida. Ahora bien, cuando el hombre es engañado por Satanás,
cae del estado original a un estado moralmente que no agrada a Dios. Es por eso que usted va a ver que las actitudes, las acciones de nosotros no son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestro espíritu es contaminado, nosotros no podemos caminar moralmente agradando a Dios. Y por eso que no podemos entender las acciones de las personas. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7, que él dice que a veces en él está el querer, el sentir de hacer el bien está en él, pero no el hacerlo. Y él dice que si hace el mal que no quiere, ya no lo hace él, sino el pecado que mora en él. Entonces, todas las personas que no han tenido una renovación del espíritu, no pueden tener una comunicación con Dios. Podemos mencionar lo que conocemos como nuevo nacimiento. Todo cristiano que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es indispensable, es decir, necesario el nuevo nacimiento. Si esta persona no ha nacido de nuevo, Cristo, en cierto diálogo que tuvo con una de las personas intelectualmente hablando, con un profundo conocimiento, llamado Nicodemo, lo encontramos en el capítulo 3 del Evangelio según Juan. Dice la palabra del Señor que este hombre fue de noche a Cristo y le preguntó, o tuvieron un diálogo ahí. La respuesta que Cristo le da es esta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, primeramente no puede ver el reino de Dios. Ustedes se van a dar cuenta que en las iglesias pueden estar llenas de miembros, de adeptos, de filigreses, pero no hay una relación con Dios. Usted va a ver personas que quizás danzan en la iglesia, algo que profetizan, y otros usted se da cuenta que solo están viendo y no sienten la presencia del Señor. No pueden ver el reino de Dios manifestado en esta tierra, en la presencia del Señor en sus vidas, en este mundo, porque no han nacido de nuevo. Número 2, Cristo le dice a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y muchos decimos ser cristianos, pero no hemos nacido de nuevo. Y eso es indispensable para todo cristiano. Tenemos que haber nacido de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Tiene que verse en los cristianos. Entonces nuestro espíritu tiene que tener esa renovación. Cuando nosotros somos renovados, podemos tener contacto con Dios. El apóstol Pablo les escribe a Romanos en el capítulo 8, versículo 16, y les dice esta palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vuelvo a recitar lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si por qué ellos recibieron el Espíritu, si por las obras de la ley o por el creer, por tener fe en Cristo Jesús. Eso lo podemos ver a través de la Escritura. Más que todo podía mencionar del Nuevo Testamento, de que nosotros hemos sido renovados en el Espíritu, y es por eso que el que ha sido renovado en el Espíritu puede caminar moralmente hablando una vida que le agrada a Dios. No quiero decir de que como humanos en algún momento no vamos a fallar. Estamos en este cuerpo de carne. Y una de las cosas que quiero mencionar, que no la pasemos por alto, que por muy espiritual que seamos, posiblemente bautizados con el Espíritu Santo, nunca estamos libres de la naturaleza pecaminosa que tenemos en este cuerpo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos quizás que hasta ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo se confían y subestiman esta naturaleza pecaminosa que hemos recibido, amén, por el flujo de vida. Y esto, si nosotros descuidamos, lo va a llevar a la destrucción. Les voy a poner un ejemplo de un varón que es mencionado en la Biblia, el cual fue un rey, el cual se conoce como el segundo rey en Israel. Se llama David, o se llamó David. Un varón que dice la Biblia que desde que Dios envió a Samuel a ungirlo, el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora bien, ¿por qué yo traigo esto? Por lo que mencionaba, que muchos que han sido aún bautizados con el Espíritu Santo se confían y creen que ya lo tienen todo y subestiman a Satanás. Este hombre dice que como solían salir los reyes a la guerra cada año, él esa vez no salió. Y dice que mientras él se paseaba en el terrado del palacio real, con sus ojos vio a una mujer llamada Betsabé, mujer de Urías Eteo. Este hombre pecó y el Espíritu de Dios estaba ahí. El Espíritu de Dios lo administraba. O sea, nosotros como cristianos, porque suele pasar
de que a veces porque creemos estar espiritualmente, los vamos a meter a lugares en donde no le conviene al cristiano. Y eso es para fabricar nuestra propia destrucción. Es necesario que nosotros seamos cautelosos. Muchos a veces decimos que el Señor ha dicho que va a estar con nosotros en donde quiera que estemos. Eso es cierto, pero nunca vayamos a atentar a Dios, a ir a meterlos a lugares que creyendo que estamos espiritualmente bien, que el Señor va a estar con nosotros. No lo tentemos, porque ahí el Señor no va con nosotros. Volvemos a lo de Gálatas. Lo que es, amén, los falsantes. Amado hermano y hermana que escucha, a veces en ciertas partes el evangelio nos es dulce. Es decir, cuando la palabra de Dios, que es la verdad, está de acuerdo a lo que nosotros pensamos, lo sentimos dulce. Pero cuando la palabra de Dios, que es la verdad, está en contra de nuestros conceptos, de lo que nosotros pensamos, nos duele. Pero poniendo un ejemplo, a veces, para que digamos la herida se sane literalmente hablando, tiene que echarse la medicina en la propia llaga. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tengamos sanidad, tenemos que aceptar la palabra de Dios tal y como es. Y ese es uno de los propósitos de los falsantes. Cambiar el evangelio, cambiar esas verdades que están prescritas en la Biblia y tergiversar esa palabra. Y como nosotros tenemos los 5 sentidos, a veces queremos que nos hablen y que nos traten como nos gustan, y no es malo, todo y cuando no está en contra de la voluntad de Dios. Pero si lo que a mí me gusta está en contra de la voluntad de Dios, ahí sí ya tenemos un problema. Y eso es lo que a veces nos está haciendo daño a nosotros. Por eso es necesario que la palabra de Dios la aceptemos tal y como es. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas en un pasaje que está acá, que dice que ya no vive él, mas Cristo vive en él. Dice también que está crucificado con Cristo. ¿Cuáles son las actitudes de una persona que está crucificada? No se puede defender. Pueden hacerle daño, él no puede defenderse. Amén. Es más, aunque a mí me gustan las cosas, pongámoslo de manera literal. Si yo estoy, digamos, crucificado, atado, aunque yo quisiera hacer lo que me gusta, no puedo. O sea, para las cosas del mundo yo estoy muerto, mas para Dios estamos vivos. Antes estábamos muertos para Dios y vivos para el mundo. Ahora estamos muertos para el mundo y vivos para Dios. Es necesario, amada audiencia, que está escuchando, que va a una iglesia, que tiene una Biblia en sus manos, que va y se arrodilla ante un altar ante Dios, que canta a Dios, que profesa ser cristiano, de que nosotros estemos plenamente seguros lo que creemos. Somos libres por la fe, hemos sido libres del pecado, por la fe de recibir a Cristo Jesús, nuestro espíritu ha sido renovado. Otro de los puntos que también implican la salvación es que la comunión con Dios es restaurada. Usted se va a dar cuenta que antes de venir a Dios, ninguno de nosotros buscábamos de Dios. Porque la comunicación, eso se conoce como la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, fallaron, lo primero que entró es la muerte espiritual, es decir, la comunión que el ser humano tenía con su Dios, con su Creador, fue cortada. Cuando Cristo viene y muere por nosotros, dice la Biblia, si alguien quiere leer el pasaje bíblico, se encuentra, lo puedo mencionar, está en Romanos 5:10, que dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su Hijo. O sea, cuando Cristo viene, quita esa enemistad que había, es decir, el pecado nos alejaba de Dios. El pecado no nos permitía acercarnos a Dios. Cuando Cristo viene y nuestros pecados, las maldiciones de la humanidad caen sobre Él, nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Es restablecida esa comunicación con Dios, esa relación, podemos hablar. Por eso usted, hermano y hermana que me escucha, se da cuenta que cuando oramos, quizás en la iglesia, en la casa, en donde estemos, al doblar nuestras rodillas,
de repente la presencia del Señor comienza a descender sobre nuestras vidas, porque la relación entre el ser humano y Dios ha sido restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a lo de Gálatas, no se deje engañar. Posiblemente usted va a ver, digamos, las mega iglesias. No estoy señalando con esto que en las multitudes, digamos, no hay pueblo que alaba a Dios. Claro de que sí. Y Dios quiere el mayor número que sea posible de la humanidad que le reciba para que sea salvo. Pero en preferencia el Señor quiere calidad en vez de cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Prefiere el Señor a un pueblo que sea poco en número, pero que guarde sus mandamientos, que se guarde para Él, que obedezca su palabra, que ponga en práctica su palabra. Si hablamos de preferencia, el Señor hará crecer, digamos, cualquier ministerio, pero todo y cuando sea su voluntad, será agradable a Él. ¿Por qué menciono esto? Porque habemos muchos, porque quizás vemos alguna iglesia que hay un poco de miembros y vemos a otra iglesia que han crecido y decimos que allá está la bendición de Dios. No nos engañemos. Y esa es una de las falsas enseñanzas de los enemigos o de los falsantes, lo cual le dice que todo lo que es de Dios crece, indiscutiblemente lo que es de Dios crece. Pero podemos ver, digamos, la diferencia, que es, digamos, cuando es bajo la voluntad de Dios y cuando no es la voluntad de Dios. Porque suelen decir que donde, digamos, hay una iglesia que cuesta de que crezca, no es la voluntad de Dios. Donde quizás se reúne 1, 2 o 3, es ahí donde nosotros juega el papel de la lectura de la palabra. Cristo dijo que donde estaban 2 o 3 convenidos o reunidos en su nombre, ahí Él estaba. Es por eso que es necesario que leamos la palabra y nos demos cuenta que Dios o Cristo y su Espíritu Santo se mueve en donde hay un pueblo que le busca. Siempre, si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que ha sido la minoría que se ha enfocado a buscar de Dios. En la Biblia esto lo va a encontrar como un pequeño remanente. Siempre es la minoría. Las grandes masas, las multitudes se lanzan a las cosas que les agradan a su cuerpo, a sus deleites carnales, pero no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una de las falsas enseñanzas, digamos, de los falsos maestros en el presente. El mensaje de la prosperidad. Yo sé que más de alguno de los que me está escuchando ha tenido una experiencia y posiblemente tiene sus sentimientos heridos y esto ha causado una dureza en su corazón y ya no quiere quizás atender la voz de Dios, porque estos falsantes han hecho cosas indebidas que han herido el corazón del pueblo. Y el propósito de Satanás es endurecer el corazón del hombre para que no atienda la palabra de Dios. Una cosa yo quiero decirle, posiblemente puede fallarle el varón o la hermana que en el presente el Señor utilice con más unción, o quizás a los que usted conoce de cerca y los tiene, digamos, en alta estima, posiblemente como humano le vayan a fallar. Nunca le va a fallar Cristo. Por eso se nos recomienda, la escritura de los Hebreos dice que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Posiblemente yo le falle, posiblemente a su pastor le falle como humano, esperamos de que no sea así, pero Cristo jamás le va a fallar. Él siempre estará ahí. Cuando usted se siente sola, se siente solo, Él siempre estará ahí. Cuando usted está pasando grandes problemas y dificultades, vicisitudes en su vida, Cristo siempre va a estar ahí. Él nunca le va a fallar. Nunca, digamos, le dé la espalda a Él, porque Él no le va a dar la espalda. Él permanece fiel, porque Él así es fiel. Uno de los atributos de Dios es eso, de que Él es fiel a lo que Él dice. Es necesario de que nosotros atendamos la palabra de Dios. Otra de los medios que utilizan los falsantes, saben de que hay un pueblo que tiene necesidad de Dios. Porque el ser humano sin Dios puede tener dinero, puede tener fama, puede tener todos los placeres de esta vida y tratará de llenar aquel vacío que hay en su interior, quizás en el placer sexual y en cuantos placeres de la vida. Y al final se va a dar cuenta que lo ha hecho todo
y no ha podido saciar su sed que hay en su interior. Ahora, ¿por qué yo menciono esto? En base en esto, los falsantes se aprovechan porque ven a un pueblo necesitado de la presencia de Dios. Y es uno de los medios que aprovechan cuando ven ese pueblo que está en necesidad para hacer su fechoría. En una ocasión yo tuve una experiencia con el pastor donde yo me congrego. Fuimos a orar por una hermana, la cual no sabemos cuál era el problema que ella estaba pasando. Lo cierto es que cuando oramos, la presencia de Dios se movió y la tocó y ella comenzó llorando en la presencia del Señor. Ya le voy a mencionar, ya le voy a decir por qué traigo esto, esta experiencia a esta predicación. Cuando todo pasó, la hermana se nos acerca y nos dice estas palabras: hermano, ¿cuánto yo tengo que pagar por la oración? ¿Por qué yo menciono esto? Porque el falsante aprovechará esa situación para lograr lo que quiere. Y uno de los medios fáciles que hay, iglesias, pastores que escuchen lo que sea, que estén a cargo de una obra, se van a dar cuenta que muchas personas que van a predicar y que andan por el dinero, aprovechan esto que voy a mencionar. Siempre en las iglesias va a haber un pueblo humilde a Dios, y por causa de ellas la presencia del Señor se derrama. Y cuando el pueblo está bajo la presencia del Señor, es un pueblo que está sentimentalmente hablando sensible. Y entonces los falsantes utilizan este medio, que hay un pueblo que está, digamos, siendo tocado por la presencia del Señor, y a veces comienzan a exponer de que quizás no tienen trabajo y comienzan a exponer las necesidades que tienen. Como el pueblo está sensible, fácilmente le sacan su dinero. Hermano y hermana que me escuche, ponga mucha atención a quien diga estas cosas. Yo creo y seguiré creyendo que el varón de Dios, que la mujer de Dios, aunque pasen problemas y esté pasando necesidades, no va a utilizar un medio de esos para sacar el dinero a su pueblo. ¿Por qué? Porque él camina por fe, ella camina por fe. Ponga mucha atención en lo que yo le digo, porque hemos tenido esta experiencia, que cuando el pueblo está sensible es fácilmente sacarle el dinero. Y yo sé de que más de alguno de los que me está escuchando ya ha tenido esa experiencia. Utilizan ese medio que el pueblo está sensible, que es posible, fácilmente meten su mano a su bolsillo y si es posible sacan todo lo que tienen. Y es el momento adecuado para que ellos digan que así como uno siembra, se va a cosechar. Tenga mucho cuidado con esas personas. Y no estoy en contra de la prosperidad. Si el Señor lo bendice, la bendice, dele gloria a Dios. Pero nunca se vaya a apartar de Dios. Porque a veces creemos que la bendición de Dios está con nosotros cuando nos sale, digamos, trabajo o cosas por el estilo, y no estamos congregando, decimos que estamos bendecidos. Déjeme decirle que no es una bendición de Dios. O posiblemente el Señor comenzó bendiciéndolo, y es el medio que Satanás utiliza para alejarla o alejarlo de Dios. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Algo, una bendición que sea de Dios, nunca la va a alejar de Dios, nunca lo va a alejar de Dios. Porque nosotros reconocemos que viene de Dios. Tenga mucho cuidado con los falsantes. Y cuando escuche algo de ellos, que quizás le genere en usted una inquietud, vaya a la Biblia. Lea la palabra del Señor. Otra de las cosas que los falsantes no están inculcando al pueblo es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque saben que al leer la palabra del Señor se van a designorar y se van a dar cuenta que muchas veces les están predicando lo que no es. Y tenga esto en mente todo lo que le escuche, de que si, digamos, algún ministro que está al frente de usted no lo está instando a leer la palabra del Señor, por algo no permite o no lo inculca a usted de que lea la palabra. Se va a dar cuenta usted, hace varios años atrás, la Iglesia Católica Romana no permitía que el pueblo común y corriente leyese la palabra del Señor, porque según decían ellos, estos, amén, iban a tergiversar el mensaje, iban a cambiar la enseñanza bíblica. No, el problema era que ellos sabían que cuando el pueblo común y corriente leyese la palabra del Señor, se iba a dar cuenta cuál es el propósito de Dios. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas pastorales, allá en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene lo siguiente, dice que es útil para enseñar,
para corregir, para instruir en justicia y cuántas cosas más. Cuando nosotros encontramos en eso, o la palabra que está escrita, nos damos cuenta cómo el Señor nos corrige de la mala manera que estamos nosotros caminando. Entonces, estas personas saben que si el pueblo lee la palabra, se van a designorar. Y al designorarse, entonces posiblemente se les vayan de sus iglesias. Hermano y hermana, lo hacemos por amor a sus almas. Porque yo, como usted que me está escuchando, tenemos una alma, la cual tenemos que salvar o que perder. Nadie se deje engañar. Lea la palabra del Señor y busque la dirección de Dios a través de la oración. Al leer la palabra usted se va a dar cuenta del propósito de Dios, lo que el Señor, digamos, demanda, quiere que hagamos, lo que el Señor, digamos, le place. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando yo no encuentro, digamos, eso, y no me explican tal vez qué es santidad, yo no voy a cambiar. No voy a, digamos, a buscar la santidad. Por ejemplo, voy a tocar 3 puntos en la santidad. Lo que es la santidad posesional, lo que es la santidad progresiva y lo que es la santidad, digamos, total, o la santidad la cual nunca se va a llegar a alcanzar mientras estemos acá. Y la santidad posesional es aquella que cuando nosotros recibimos a Cristo, yo no tengo que hacer nada más que recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, y su santidad me santifica. En la santidad progresiva, esa me corresponde a mí. Es ahí donde yo tengo que cambiar ciertas actitudes y dejar de practicar ciertas cosas que practicaba. Y en la Biblia, por ejemplo, si usted va a los Hebreos se va a dar cuenta, o a la carta que le escribió a los Hebreos, dice de esta manera: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si no se lo inculcan, usted busque en la palabra del Señor y haga lo que Dios le manda a través de la palabra. Y se va a dar cuenta la bendición espiritual que va a alcanzar, y sobre todo, al final, nuestra salvación. Porque muchos falsantes van a llegar a sus iglesias, van a llegar tratando, digamos, de seducir a las personas con palabras. Porque a muchos de nosotros, como dije hace un momento, nos gusta que nos hablen bonito, aunque quizás estemos en pecado. Y todo el siervo y la sierva de Dios que está hablando la palabra de Dios como Dios la demanda, a veces nosotros los odiamos, a veces los estamos despreciando. Y si nos diésemos cuenta que es el hermano o la hermana que el Señor está utilizando para corregir nuestra deficiencia, para el bienestar de nuestras personas. Por ejemplo, no es amigo aquel que dice ser su amigo y dándose cuenta quizás que por el camino que usted va hay un peligro, o alguien está esperando para quitarle la vida y él no le dice. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? No es un buen ministro de Dios aquel que está, digamos, diciendo ser ministro del Señor y no le habla la palabra de Dios y le dice lo que Dios demanda. El apóstol Pedro en cierta ocasión dijo: Señor, dura es tu palabra. Entonces Jesús le dijo: si tú también quieres irte, vete. Pero este hombre reconoció y dijo: no, Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Es necesario que nosotros, digamos, estemos apercibidos, estemos, digamos, seguros de lo que estamos hablando, seguros en lo que creemos, y así nadie lo va a mover fácilmente de en donde nosotros estamos fundados. Cristo dijo en cierta ocasión: y a cualquiera que me escucha estas palabras y las pone en práctica, le compararé con un hombre prudente que fundó su casa sobre la roca, que vinieron vientos, que llovió, y las grandes crecientes llegaron y golpearon con ímpetu aquella casa, pero como estaba fundada sobre la roca, no hubo daño alguno, no hubo pérdida. Cristo en cierta ocasión, Él se comparó con la roca. Los apóstoles lo compararon, digamos que es la piedra angular. Es decir, en Él está fundada la iglesia, en Él está fundada nuestra fe. Nadie más que Él puede salvarnos. Y ese mensaje está claro en toda la Escritura.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba hablando de aquel que iba a venir a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Ahora bien, quiero mencionar algo más, que las personas que están enseñando enseñanzas falsas no le están inculcando al pueblo. Y esto, de seguro, muchos se van a identificar con esto. Muchos dicen que ya Cristo lo hizo todo y que no hay necesidad de que nosotros, amén, hagamos algo. Lamento decirle, por ejemplo, por mencionar el ayuno. Muchos están enseñando que no hay necesidad de ayunar. Pero la Biblia dice todo lo contrario. A Cristo en cierta ocasión le preguntaron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Cristo le dijo estas palabras, que no pueden, estar de luto mientras que el esposo está con ellos. Pero Él les dice, pero vendrán tiempos en el cual el esposo será quitado y entonces ayunarán. Entonces, muchos saben que cuando un pueblo está buscando de Dios en oración, en ayuno, leyendo la palabra, guardándose en santidad, sabe que el Señor va a comenzar a utilizar personas y va a comenzar a sacar a luz a través de la profecía el pecado que está oculto, las malas prácticas. Es por eso que no están inculcando al pueblo a buscar de Dios en ayuno, en oración, en vigilia, guardando esa santidad, porque sabe que les van a descubrir sus falsas enseñanzas y sus propósitos. Es necesario, pueblo, que usted se dé cuenta y recuérdese que a nosotros se nos ha dado, amén, dice la Biblia, un poder, el poder de Dios, amén, el cual dice que nosotros, la iglesia, somos los encargados en este mundo, Dios sea el nombre del Señor, de llevar la palabra de Dios, de guardarnos de una manera como a Dios le agrada. Y es por eso que Cristo nos comparó y dice que nosotros somos la luz del mundo. Y todo verdadero cristiano tiene que hacer la diferencia en este mundo. Cuando hablamos de luz, no estamos hablando de la luz literal. Estamos hablando de la manera que nosotros nos vamos a comportar, cómo el mundo lo va a ver afuera. ¿Cómo yo puedo decir que soy cristiano y comienzo a andar hablando palabras vulgares? Comienzo a vestirme de la manera que se viste el mundo. Comienzo a practicar las prácticas que practica el mundo. Ese no es ser la luz en el mundo. Ser la luz en el mundo es hacer la voluntad de Dios y guardarnos para Dios. Y entonces la persona se va a dar cuenta que sí, con nuestra buena manera de comportarnos, estamos alumbrando en un mundo lleno de pecado y de maldad. Cristo también nos comparó con la sal. La sal, aparte de que da sabor, no solamente hace esa función, sino el significado más profundo en esto es que preserva. Preserva. Es decir, guardar la pureza del evangelio. Guardarnos puramente. Esa sana enseñanza, preservarla. Cambia el hombre, cambia las modas, cambia el mismo mundo. Y cuántas cosas van a ir cambiando. Los planes del hombre hoy son uno, mañana son otro. El hombre ahora, se puede ver en su juventud con una belleza. El tiempo pasa y los años van sobre su vida y envejece y su fisiología no es la misma. Pero la palabra del Señor es la misma. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Eso está escrito en la Biblia. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que lo que está en la Biblia es lo que tenemos que poner en práctica. Lo que el hombre dirá, si no está de acuerdo a la Biblia, yo le sugiero que no lo reciba y que no lo ponga en práctica. Porque el hombre va a cambiar. Si ustedes se dieron cuenta, hace como un año aproximadamente, año y medio quizás por ahí, el vocero de la Iglesia Católica de la catedral acá en Washington, D.C., salió diciendo estas palabras. Y las palabras que él dijo, recitaré algunas, que él dijo que la iglesia va de acuerdo a las costumbres de los tiempos. Es decir, ellos se van acomodando de acuerdo a las prácticas de los tiempos. Eso no es así, mi amado hermano. Nosotros no tenemos que acomodarnos de acuerdo a las costumbres de este mundo. Nosotros tenemos que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Y todo eso tenemos nosotros que ir poniendo, mucha atención. Una de las maneras de meter el mensaje no de acuerdo a la voluntad de Dios es muy facilito. Y nunca Satanás le va a meter la mentira que sea del 1 al 10, pura mentira.
Posiblemente le esté predicando 95% verdad y un 5% de mentira. Porque así no nos vamos a dar cuenta. A veces nosotros tenemos que decir que es un poquito la diferencia. Ese poquito es el que va a ir minando nuestras mentes. Y le voy a traer un pasaje bíblico cuando el ser humano fue engañado por primera vez. Dice la Biblia que Dios le dijo a Adán que de todo árbol que estaba en el huerto del Edén podían comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque le dijo, del día que de él comas ciertamente morirás. Cuando la serpiente o Satanás a través de la serpiente se le acerca a Eva, le mencionó eso, le metió verdad también. Y entre la verdad le metió la mentira, porque así fácilmente mete la mentira. Le van a hablar un porcentaje de lo que es la Biblia, pero después le van a cambiar el mensaje. Por ejemplo, la enseñanza mormón. Le comienzan hablando de la Biblia, le comienzan hablando de lo que está escrito en la Biblia, pero después le comienzan a dar un libro llamado... que escribió ahí el libro de Mormón, y le hablan de un hombre llamado Josué Smith, y comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque ellos saben que una vez ya están las personas ahí, fácilmente lo pueden hacer a su voluntad. Pero yo creo que todo aquel que está en el plan de Dios no lo van a engañar fácilmente. Por eso, hermano y hermana que me está escuchando, en su iglesia yo sé que el Señor tiene hombres y mujeres preparados para instruirlos. Y yo voy a ir terminando porque tengo que ir a hacer otras cosas allá en la iglesia, pero quiero terminar con esto. El apóstol Pablo habla en los Efesios, o en la carta que le escribe a la iglesia que he levantado allá en Efesos, diciéndole de 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Quiero mencionar algo en esto. El término apóstol en el presente no hay quien lo llene. ¿Por qué menciono esto? Porque hay bastantes llamados apóstoles. El término profeta en el presente no hay quien lo llene. Sí de evangelista, sí de pastor y sí de maestro. Pero el apóstol, si usted se da cuenta, cuando el sucesor de Judas lo buscaron, uno de los requisitos primordiales primero que ellos, vieron es de que haya andado con Cristo, que haya sido un testigo ocular. Y si vamos a ver desde aquel tiempo al presente, ¿quiénes de los apóstoles que ahora dicen ser apóstoles han visto a Cristo? Y entre otros que podría mencionar, el tiempo avanza. Otro, el profeta. El profeta que la Biblia habla no es como el que tiene el don de la profecía. Eso es muy diferente. Tenga mucho cuidado. Y tenga mucho en cuenta esto, lo que le voy a mencionar. Posiblemente le deje una inquietud. Y que bueno si le queda para que lea la Biblia. Que la Biblia habla de profetas que están escritos sus libros y otros no. Por ejemplo, Elías y Eliseo profetizaron, pero no hay libros de ellos que tenemos en la Biblia. Hay ciertos libros que se conocen como apócrifas, pero esos no están en la Biblia porque no se consideraron, algunos, por ejemplo, los apócrifas que fueron inspirados por Dios. Amén. Ahora, lo que quiero decir es esto. Esos llamados profetas del presente, si todos los días de la semana tienen culto, todos los días de la semana cada servicio está dando más de 1 y de 2, de 3 profecías. Y veamos los profetas de Dios cuánto tiempo vivieron y cuántas profecías hay de ellos. ¿Será que los profetas del presente son más que los profetas que el Señor utilizó para escribir estas grandes verdades que están escritas en la Biblia? Creo de que no. Y lea en la Biblia y se va a dar cuenta, los grandes profetas que el Señor utilizó a los llamados profetas del presente, comienzan a profetizarle cantidad de profecías. Y en la Biblia encontramos hombres que Dios utilizó, profecía verdadera, profecía genuina, de hombres que Dios utilizó, que si escribimos todas las que los llamados profetas del presente están profetizando, posiblemente, tengamos que escribir demasiado en un libro. No se deje engañar, lea la palabra del Señor y se va a dar cuenta. Hasta aquí, ir llegando mi persona. Dios sea el nombre del Señor. Vamos a ir dejando a mi hermano que está acá con nosotros. Que el Señor me lo bendiga. Fue un placer estar impartiendo la palabra de la manera más sencilla. Y si el Señor lo permite, será la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios.
Muy importante, amados hermanos, radio oyentes que están por ahí, sabernos, estar la palabra, claramente Jesús dijo con su palabra, escudriñad pues las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces es muy importante, amados, que nosotros analicemos leyendo, ¿no?, y comparando escritura con escritura, de que si lo que nos están predicando es cierto. ¿Me entienden, amados? Entonces es importante. Nuestro hermano Matías ha tocado algo profundo de lo que es el evangelio, digamos, el evangelio transversado, el evangelio acomodado a la manera del hombre. Él tocó desde la raíz. Y vamos a hablar un poco, el tiempo ya avanzó y vamos a hablar un poco más, nada más unos cuantos textos, nada más ya para cerrar este programa, Ezequiel 3:17, en lo cual estaremos leyendo un texto muy bueno en 2 de Corintios 11:3. Vemos a Pablo cuando Pablo dice, 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estamos viendo entonces, amados hermanos, amados amigos que están escuchando, entonces, amados hermanos, estamos viendo de que la palabra, Pablo escribe de que él tenía un temor, y el temor de él era de que aquellas personas las cuales habían recibido el mensaje, el evangelio, fueran engañados por otra gente, por falsos maestros, a los cuales Pablo les tenía, digamos, no un respeto, como mucha gente ahora dice, no voy a hablar de esta religión ni de este pastor, aunque predique mal. No, mi amado hermano, Pablo no era un tipo como la gente que estamos ahora en día, cobardados. Pablo era un hombre que les decía a la gente, guárdense de ellos, guárdense de la levadura de los fariseos, como decía la palabra. Entonces, estamos viendo que Pablo incluso le dice a una iglesia, guardaos de los perros. Entonces, alguien dirá, hermano, esa palabra es fuerte, pero ¿quiénes son esos perros ahora? El mensaje es el evangelio diferente, ¿me entiende? Entonces, el varón tocó un tema, el varón tocó el tema desde la raíz, algo profundo, desde su inicio, ¿me entiende? Entonces, vamos a tocar algo que Pablo dice, guardaos de los perros. ¿Quiénes son esos perros? Apocalipsis dice que los perros estarán afuera. Entonces, vamos a Isaías 56:10 de una buena vez, cuando dice que sus atalayas son perros, y dice que son perros mudos, comilones. Entonces, esta gente, no necesitamos, hermanos, tener, digamos, 4 ojos para ver lo que están haciendo. Esto cualquier persona, hasta los amigos que están escuchando, gloria a Dios por esto, porque cualquiera puede darse cuenta de que esta gente lo que están haciendo es sacándole el dinero a los incautos, a los que están desapercibidos, a los que no leen la palabra, ¿me entiendes? Entonces dice que son comilones. Entonces, Pablo tenía ese celo, Pablo tenía un celo por la iglesia, en el cual Pablo incluso decía que sufría dolores de parto por ellos. ¿Por qué? Porque después de Pablo haber trabajado, después de Pablo haberse esforzado, haberse esmerado tanto para darle un evangelio que dice él que no lo recibió de hombre, sino que por revelación de Cristo. Entonces, sería una lástima de que Pablo, después de tanto sufrir, de tanto encarcelamiento y azotes y pedramientos, entonces estaríamos viendo a un Pablo de que sería en vano su trabajo, ¿me entiende? Entonces, Pablo tenía ese temor y ese celo santo de Dios por aquella gente, para que no fueran engañados. Nosotros estamos viendo, amados hermanos, de que ahora en día mucha gente se basa a lo que miran sus ojos carnales. ¿Qué quiero decir con esto? De que la palabra nos enseña claramente y nos da cosas, instrucciones, cómo nosotros podemos estar preparados para no ser engañados y cómo podemos prepararnos para ir al cielo nosotros con la verdad bíblica. Si nos estamos viendo ahora en día, el predicador, el evangelista, el pastor, el siervo de Dios, el maestro, se mide por los dones. Hablo humanamente los están midiendo por los dones. Ahora la gente mide al predicador por la lengua que habla. Ahora si un predicador no habla lengua, no tiene unción, no es de Dios. Ahora si un predicador no brinca y no corre para todos lados, no es de Dios, y no grita, no baila, no salta. Entonces la gente está midiendo a los siervos de Dios por eso, y eso es un error tremendo. ¿Por qué? Porque Mateo 7:21 está diciendo todavía nuestro Señor Jesucristo, dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque muchos en aquel día dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, pues en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. ¿Qué significa esto? Que estaban acá y lo hacían en el nombre de Jesús. O sea,
Esto es muy peligroso para este tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que niega al Cristo no tiene al Padre. Entonces esta gente no niega a Cristo. Incluso en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, hacen todos estos milagros, hacen prodigios, hacen sanidades. Es peligroso. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, entonces ese predicador en el nombre de Jesús dijo, entonces es de Dios, ¿me entiendes? Pero ¿cuál es la doctrina que él tiene? Es la palabra como esté escrita, este varón o esta mujer que te ha predicado esa palabra, que ha hecho ese milagro, que habla lenguas y que corre y brinca y baila. Amado hermano, está viviendo su vida interna y externa conforme a la palabra. Te predica la palabra como está escrita, o te está predicando un evangelio adulterado, un evangelio leudado, un evangelio diferente, porque ese es el tema, el evangelio diferente. Entonces, si nos vamos a la palabra de Dios, mi amado hermano, segunda de Corintios 11:13 dice, la palabra de Dios, segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles. El hermano estaba diciendo que no hay apóstoles, no hay profetas, pero mire esto, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Todo el mundo ya no quiere ser pastor ni evangelista, hoy todos quieren ser apóstoles. Todo el mundo quiere ser apóstol, pero dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, este es el peligro que estamos corriendo ahora, amado hermano. El hombre se ha elevado, el hombre ha llegado a tal grado de que ya perdió la vergüenza. Por amor al dinero, ahora violaron la palabra de Dios. Y viendo de que Pablo dice, yo soy el último apóstol, ellos han violado esa palabra y se han hecho apóstoles ellos mismos, mi amado hermano, sin haberlos llamado a Jesucristo. Porque Jesucristo no va a contradecir la palabra que ya está redactada en letra. Entonces, mi amado hermano, vemos que esta gente pervierte el evangelio. Esta gente son llamados, la Biblia les llama de herejes, de falsos. Incluso la Biblia dice que muchos irán escuchando doctrinas de demonios. Es decir, los demonios son los que instruyen a esta gente para traer un evangelio diferente en este tiempo. A aquellas personas, ¿quiénes? A los que no leen la Biblia, a los que no oran, a los que no ayunan. Pero tú, amigo que estás escuchando en esta hora y hermano que estás escuchando en esta hora, es necesario que escuches esta palabra para que te apercibas, para que no estés ahí dormido, sino que, amado hermano, cojas cartas en el asunto y empiezas a escudriñar la palabra y a conocer la verdad tal y como está escrita. Si nos vamos a la Biblia, estamos viendo que la Biblia trata duramente con esta gente. La Biblia es clara, hermano. Dios es claro en lo que habla, nada con tanto rodeo. La palabra de Dios en Hechos 20:29 dice, el apóstol dice, Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Después de la partida de Pablo, él sabía que venía gente buscando que cuando Pablo pasaba por una iglesia predicando, ahí iban persiguiéndole las huellas los falsos maestros, pero dice que eran lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y por eso es que Pedro también habla un poco de este tema, y Pedro dice de que con palabras fingidas, con palabras bonitas, vendrían a hacer mercadería del mismo pueblo de Dios. Entonces estamos viendo, Pablo dice algo más importante y muy peligroso que tienes que escuchar atentamente. Y Pablo dice en el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos, ¿qué significa eso? De la misma iglesia donde tú estás, de allí mismo muchas veces se levanta gente con un evangelio leudado, con un evangelio diferente para arrastrar a los discípulos. En un texto dice que estaban con nosotros y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y por eso se manifestó, dice, para que se supiera que salieron porque no eran de nosotros. Entonces, no te asombres cuando en tu iglesia se levante gente hablando cosas que están en contra de la palabra. Si ya está escrito, amado hermano, tú lo que tienes que hacer es cuidarte y abrir los ojos. El tiempo se acortó, el tiempo se hizo, ya se acabó el tiempo que teníamos para el mensaje. Lo que último consejo es, lee la palabra, ora, ayuna. Este mensaje se llama el evangelio diferente. El evangelio diferente. La palabra dice que no hay un evangelio diferente. O sea, no hay dos evangelios porque solo es un camino el que hay para ir al cielo. Pero hay dos caminos, que es, también hay uno que va para el infierno. Entonces, también este evangelio que estos hombres andan ahora, es un evangelio que han agarrado el evangelio original y lo han transgiversado, lo han arruinado, lo han adulterado, convirtiéndolo en un evangelio diferente. Entonces lee la palabra, mi amado hermano, que Dios te bendiga en esta hora, mi hermano y mi amigo. Dios te bendiga, tú que escuchas la radio, bendiga a toda tu familia. Es tiempo de que si estás apartado de Cristo, aceptes a Cristo, que vengas a Cristo ahora y que escudriñes la Escritura para que nadie te engañe. Y que cuando alguien te diga algo de la Biblia, dile que te compruebe con Biblia, que te compruebe, que te muestre dónde lo dice.
No solamente decir amén a todos. Que Dios les bendiga a todos y Dios bendiga a mi hermana, la sierva Nanichi Rivera. Dios la bendiga por este tiempo que nos ha concedido en esta radio. Muchas bendiciones para ella, para su familia, para su esposo. Que Dios los bendiga a todos. Este ha sido su programa Ezequiel 3:17. Este es su hermano en Cristo y amigo Abel Argueta. Y mi hermano que me acompañó es el hermano, el evangelista Matías. Estamos acá en Estados Unidos predicando la palabra por la radio, por las calles, por Facebook, por todos los medios. Si alguien tiene una red social, que lo haga para buscar almas para Cristo, no para perder el tiempo. Así que Dios me los bendiga a todos. Que tengan un lindo día, linda noche, lo que sea. Y adelante. Santidad siempre por dentro y por fuera. Amén.